Intervención como Procurador Judicial en la audiencia de la acción de protección constitucional número 17-20-32-020-00-1602 sobre el Fondo Global de Jubilación Patronal de 272 ex ferroviarios. Señora doctora Núñez Ibarra Ángela Josefina, jueza de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la Parroquia Mariscal Sucre del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, y profesionales del derecho que representan a los accionados. Yo, Manuel Pozo Zumárraga, Procurador Judicial de 272 ex trabajadores ferroviarios, debidamente autorizado por mis mandantes, dentro de la audiencia dispuesta por su autoridad para esta diligencia, con todo respeto de las autoridades aquí presentes, expongo y solicito. Señora jueza, usted conoce que en un Estado constitucional de derecho, la indeclinable misión de los operadores de justicia constitucional es ampliar el espectro de las libertades ciudadanas en un clima de respeto y protección en favor de los sujetos de derechos fundamentales insatisfechos, en favor de los que solo tienen la ficción de los derechos, y es indispensable y prioritario y de estricta justicia constitucional que nos permitan demostrar la violación de derechos. Señora jueza y señores y señoras defensores de los accionados, los derechos son aquellas facultades o valores esenciales que tiene cada persona y que están reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. El reconocimiento expreso de un derecho significa que no habrá trabas para su ejercicio, salvo las limitaciones establecidas en el mismo ordenamiento jurídico. En cambio, las garantías son los medios e instrumentos jurídicos establecidos para asegurar el libre ejercicio de los derechos. Es decir, estas garantías están previstas para proteger a los derechos cuando estos son violados. Por lo tanto, sirven de freno contra la arbitrariedad y la ilegalidad, inclusive del Estado, que tiene el poder para hacer cumplir la ley y la Constitución. Para desarrollar el tema de esta audiencia, como abogado de los 272 accionantes, nos situaremos en la aplicación de la ley del más débil, conectado con los derechos, garantías y principios constitucionales vulnerados por la autoridad pública conformada por los funcionarios que firmaron el acta del Fondo Global el 25 de abril del 2011, mediante la cual eliminaron un derecho constitucional y legal al trabajo, a la seguridad social, a la seguridad jurídica y al Código Laboral en contra de 272 accionantes de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad civil ecuatoriana, que claman por justicia constitucional. La primera y principal idea de mi intervención es vincular este caso con los derechos constitucionales. Esto es primordial, y la Constitución y la ley otorga a su autoridad un rol súper importante, la función de protectora de los derechos fundamentales. Allí está la esencia de los sustentos de los derechos fundamentales, que es proteger a las personas que no tienen otra cosa más que el artificio del derecho humano. Y nos preguntamos, ¿qué son los derechos humanos? Y usted conoce, señora jueza, que los derechos humanos es la ley del más débil, la ley del más débil, que en este caso de los 272 accionantes somos la parte débil, y lo único que tiene el débil son derechos.
No tenemos poder político, no tenemos poder económico, no tenemos fuerza, no tenemos armas, solo tenemos derechos. Esas personas que no tenemos ningún poder, desde el 25 de abril del 2011, estamos en un permanente estado de indefensión jurídica. Quedamos fuera de la empresa de ferrocarriles del Estado, quedamos fuera de los roles de la empresa, con una simple acta administrativa. Vulneraron nuestros derechos humanos convertidos en simples artificios, es decir, nuestros derechos se transformaron en una invención, en una ficción jurídica, porque estos derechos que están en la Constitución y en el Código del Trabajo no se cumplen. Con esta tesis del más débil, acudimos a usted, señora jueza constitucional, para que pueda descubrir las vulneraciones cometidas por la autoridad pública al dejar en la indefensión a este grupo de accionantes que se quedaron sin pensión patronal, y principalmente a reconocer que los derechos fundamentales, sin la opción de ingresar al régimen pensional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y le invitamos a descubrir que los derechos violados son universales, son intangibles e imprescriptibles. Infortunadamente, en la actual coyuntura histórica y aún en las democracias menos imperfectas, se asiste a una profunda crisis de la protección de derechos y se defiende o se aplica la ley del más fuerte. Y en algunos casos es el mismo Estado, con tremendo aparataje de su infraestructura jurídica y su poder de decisión, a veces incumple su rol protector, como en el caso que nos ocupa. Los funcionarios del Estado y de la empresa de ferrocarriles que firmaron el acta el 25 de abril del 2011 aplicaron la ley del más fuerte y sin lugar a dudas coartaron el derecho de defensa al enviar a la desocupación a cientos de ex trabajadores ferroviarios, y han pasado cerca de 9 años desde que nuestros representados fueron desvinculados de sus espacios de trabajo en la empresa de ferrocarriles, con una simple acta, impuesta, arbitraria, que ha causado indefensión, daño moral y perjuicio económico a 272 familias de gente humilde y vulnerable. De igual forma, en el plano teórico, los ordenamientos jurídicos lucen coherentes y sumisos al poder del más fuerte, al diluir por tantos años una decisión que fuera reclamada a diferentes administraciones de la empresa y de los ministros de Economía y Finanzas, sin tener respuesta, a pesar de que ellos reconocen sus arbitrariedades, aduciendo iliquidez de la empresa y de la caja fiscal. Qué curioso. En nuestro caso, hoy, en el 2020, acudimos a esta instancia de tutelaje de derechos y garantías y de reivindicación de derechos fundamentales de la sociedad civil, ávida de justicia constitucional, en la protección de derechos humanos de sectores en vulnerabilidad. En nuestro caso, frente a la falta de estructuras jurídico-asociativas que hagan respetar nuestros derechos y la ley, se ha venido ejecutando la afectación al sujeto más débil en la relación Estado, ex trabajadores de la ex empresa de ferrocarriles de los grupos 12 y 13. Señora jueza, usted como defensora de la ley del más débil, en este caso sui generis, necesitamos la presencia activa de la justicia protectiva, independiente e imparcial, que no esté contrañida ni sea intimidada por la ley del más fuerte. Que sanen nuestras heridas, reparen injusticias
y tutelen los derechos de los más vulnerables. Usted conoce como jueza constitucional que la ley del más débil, admirable texto de Ferrajoli y de tratadistas como Zaffaroni o Carlos Nino, entre otros, en espera y en esencia expresan un mensaje esperanzador para proteger los derechos fundamentales para los sectores más vulnerables y que nos auguran lo siguiente: otro mundo equilibrado, sin exclusiones, sin desigualdades, sin odio, sin guerra, en paz, sin la perversidad de despreciar los derechos del más débil. Es teóricamente posible. Este mensaje, traducido en una sentencia, debe ser emulada por todos los operadores de justicia que tienen a su cargo demandas de protección similares a la nuestra. Lo que quiero transmitir, señora jueza, es que nuestra causa es su causa, que las pruebas de la vulneración de nuestros derechos, principios y garantías constitucionales están al canto, a saber, primero, el acta del Fondo Global de Jubilación Patronal de Ferroviarios, suscrita el 25 de abril del 2011, a esa fecha, determinación de la relación laboral es arbitraria y evidencia la ausencia de firmas en el acta de los 272 accionantes. 2. El acta aludida vulnera los derechos, principios y garantías de la seguridad jurídica, derecho a la libertad del trabajo, a la igualdad y a los tratados internacionales de derechos humanos de las personas mayores adultas y muchos de ellos con discapacidades. Tercero, a la fecha de la suscripción del acta se encontraba en vigencia el decreto ejecutivo 172 que señalaba la cuantía de $218 como pensión de jubilación patronal, y en base a esa cuantía se debía calcular y pagar el Fondo Global, sin engaños, y solo hizo con base a $22.66 mensuales, irrisorios, insignificantes, vergonzantes, en pleno siglo XXI. 4. El acta es un acto administrativo simple y general que vulnera la reserva de la ley de la Asamblea Nacional al eliminar un derecho adquirido como es la jubilación patronal vitalicia, que consta en el Código del Trabajo. 5. El acta nunca fue socializada, fue impuesta por la autoridad pública accionada al eliminar de los roles de pago la pensión patronal mensual vitalicia a 1.458 jubilados ferroviarios y en especial a los actuales accionantes, 272, que no solicitaron nunca el Fondo Global. Ellos pedían pasar al régimen del 10, como los grupos del 1 al 11 del mismo sector de ferroviarios, que hoy gozan de doble jubilación, la jubilación patronal incrementada y la del IES. 6. El acta vulnera el contexto de los derechos humanos contenidos en diferentes tratados internacionales de protección a personas vulnerables con discapacidad y de adultos mayores. 7. El acta violenta un derecho indelegable, irrenunciable, intangible, imprescriptible de una pensión de jubilación patronal vitalicia y no susceptible de cesión, embargo o retención conforme el artículo 371 de la Constitución de la República. 8. Lo más importante, con nuestro informe actuarial probamos que la liquidación del Fondo Global recibido en 3 partes y en 2 años diferentes fueron calculadas y pagadas en forma diminuta
sin considerar los factores de esperanzas de vida, edades y tiempos de servicio y eventos de capacitación de los 272 accionantes que por décadas fueron partícipes de la construcción de la vía férrea y de un servicio personalizado y eficiente del transporte de carga y de pasajeros, fuente vital de la economía familiar y fiscal del Estado en materia de transporte de productos y comercialización a lo largo de la vía férrea, que rompió con el regionalismo entre la sierra y la costa, que la historia lo certifica. Y 9. El señor ministro de Economía y Finanzas de esa época, economista Patricio Rivera, aseguró a los dirigentes de los ferroviarios que otorgarían un fondo global que, calculado con las disposiciones del decreto 172 vigente para las pensiones patronales del Estado a la fecha de la liquidación, a recibir y que podrían continuar con una vida digna, pero en la práctica hizo lo contrario. El ministro puso a disposición de la empresa $20 millones para que se repartan entre 1.458 ferroviarios con un listado confeccionado al apuro, porque se puede probar que se beneficiaron gente que no pertenecieron a los grupos 2 y 13 y en definitiva vulneraron derechos humanos de personas, de adultos mayores, y la empresa de ferrocarriles, al reconocer esta injusticia, lo único que hizo fue crear falsas expectativas o ficciones con vanos ofrecimientos de una reliquidación calculada de acuerdo al decreto ley 172 antes señalado y vigente hasta la presente fecha. Gracias, señora jueza, por permitirnos aclarar que nuestro caso es un claro ejemplo de que somos la parte más débil en la relación Estado-ex-trabajadores de la empresa de ferrocarriles, que en esa época fue un apoyo a la economía familiar del ferroviario y del transporte, como lo grafican los 3 escritos y las declaraciones de los ex ferroviarios sobrevivientes Fermín Ganchala Carrillo, Jorge Estrella Mora y Daniel Espinosa Vázquez, que han dado sus versiones por escrito y que se ratifican en esta audiencia, donde la autoridad pública vulneró en forma arbitraria, evidente y burda, enviando a la calle a cerca de 1.458 ferroviarios, y entre ellos a los 272 accionantes que se amparan en su sabiduría jurídica y en la protección de la ley del más débil. Petitorio concreto. Personalmente, creo, señora jueza, que con su experiencia en materia de protección de derechos fundamentales de sectores vulnerables, estoy convencido que este caso tendrá un tratamiento prioritario y en justicia se dicte una resolución que declare la vulnerabilidad de los derechos constitucionales planteados en nuestra acción constitucional, considerando las pruebas actuadas, el tiempo transcurrido sin respuesta objetiva por parte de la empresa y del Ministerio de Economía y Finanzas, y el estado de necesidad e indefensión de los accionantes que claman por justicia constitucional, y se ordene la reparación conforme a nuestro informe actuarial que reposa en el proceso. Esta intervención está ingresada en su judicatura en forma escrita y a través de un video. De ser necesario, me reservo el derecho de volver a intervenir en esta audiencia ofreciendo poder y ratificación del encargo de mis mandantes
en el término que su autoridad disponga. Cuéntese con los casilleros judicial 497 y constitucional 689 de esta ciudad de Quito y con el correo electrónico drpozo@yahoo.com. Muchas gracias, señora jueza y señores representantes de los accionados. Una web desclasificada. Dr. Manuel Pozo Zumárraga. Capacitación y soluciones integrales. Demandas grupales contra el Estado y la administración pública. Artículos de opinión, política pública, derecho, seguridad social, adultos mayores, cultura general, actualidad. 99 videos y 25 libros publicados en redes sociales. La transición anticipada del poder, las mentiras del Seguro Social, cómo se licuó la deuda del Estado al IES, el paquetazo de Moreno, la desestabilización política y económica del Ecuador, etc. Visita mi web www.manuelpozoz.com. Dirección: Juan Bernardo León 278B y Nicolás Arteta en Quito. Email drpozo@yahoo.com. Teléfonos 2417-608 o 062 9066 84 en el Kentucky. Celular 0992932 798 o 09950 6379.